Familia Fundar, sean bienvenidos a este espacio de encuentro, a este espacio de reflexión y a este espacio de aprendizaje. Para quienes nos ven por primera vez, pues también bienvenidos. Recuerden que semana tras semana la Fundación Fundar publica videos con el ánimo de brindar psicoeducación con respecto a la enfermedad adictiva y a la codependencia. Para quienes tienen familiares que tienen un problema de adicción, ya sea alcohol, droga, juego, sexo, bueno, diferentes tipos de adicciones que existen, esta información, estos videos, estas charlas van a ser herramientas que les permitan entender contra quién se enfrentan y qué cosas deben hacer para que realmente se puedan generar resultados diferentes a los que han obtenido hasta ahora. La invitación siempre está enfocada a que el cambio comienza por nosotros. Nosotros siempre estamos esperando que sea nuestro familiar el que tome una decisión, el que genere un cambio, pero en muchas ocasiones nuestro familiar que consume no tiene la disposición ni la claridad de que tiene una enfermedad. Entonces debe comenzar por nosotros. Debemos ser los modelos a seguir. Es importante que si tienen alguna duda, inquietud, se puedan comunicar con nosotros. Brindamos asesoría individual y familiar y estas que son de tipo grupal en torno a la problemática de las adicciones, la codependencia y pues cualquier otro tipo de problemática de tipo psicosocial. Bienvenidos sean. La semana anterior hablábamos acerca de la visión general de la codependencia a partir de los rasgos, de unas características específicas que se desarrollan en las personas, la mayoría de veces desde la infancia, y que configuran una dinámica de relación, una forma de relacionarnos basada en la codependencia. Hoy vamos a empezar, ya en este nuevo ciclo que comenzamos, vamos a mirar síntoma a síntoma. Cada sesión vamos a ver un síntoma diferente para ampliar un poquito más la información. La vez pasada yo les decía que los niños tienen unas características naturales. Hablábamos de que una de esas características era que los niños eran inmaduros, ¿sí? Que habíamos desarrollado en nuestra infancia unos rasgos de supervivencia cuando nuestra familia no había suplido, no había entendido este rasgo propio de la infancia y que podría verse como algo malo, pero realmente es una característica natural, porque por naturaleza propia no nacemos aprendidos. Somos inmaduros y a medida que vamos creciendo vamos desarrollando pues esa madurez de acuerdo a la edad que tengamos. Pero en nuestra familia, la mayoría de las ocasiones, no tenemos en cuenta esa característica y somos castigados por esas especificaciones que mandan el mensaje de que somos inmaduros. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esos rasgos de supervivencia que se genera disfuncional es que o nos volvemos rebeldes o nos volvemos totalmente controladores, ¿no es cierto? O sea, maduros en exceso o totalmente inmaduros, los dos extremos. Siempre vamos a trabajar en los extremos, porque es precisamente ese punto intermedio del que carecemos. El inmaduro pues es caótico en exceso, el extremadamente maduro es controlador en exceso, y ninguno de los dos pues genera relaciones funcionales ni satisfactorias. Este rasgo se llama digamos que este rasgo se agrupa para poder ser explicado en la siguiente característica: en la dificultad para experimentar y expresar nuestra realidad con moderación. O sea, no podemos ni sentirla ni expresar la realidad en un punto intermedio, ¿sí? Con moderación, sino siempre nos vamos a los dos extremos, ¿sí? O somos totalmente expresivos, tal vez arrolladores con nuestras expresiones, o totalmente inexpresivos, congelados, bloqueados, que finalmente las personas no saben qué pensamos ni qué sentimos, ¿sí? Esto es lo que genera a lo largo de la vida con relación a la definición de nosotros mismos y del entorno, es que se nos dificulta tener una intimidad saludable. Es decir, no podemos generar relaciones con intimidad, no solamente desde el área sexual, sino en todos los sentidos, saludable con los otros, porque
Si somos demasiado retraídos, si somos amurallados, si estamos que solamente dejamos como cuando somos excesivamente controladores o excesivamente maduros, pues no permitimos salir, no permitimos dejar ver otros rasgos de nuestra vida, otros matices de nuestra vida que son propios, que se generan a partir de los sentimientos y pues las otras personas con las que nos relacionamos pues efectivamente no van a poder comprender cómo nos sentimos o qué estamos pensando. Y cuando somos totalmente inmaduros o caóticos, pues finalmente se nos va a ir la vida tratando de solucionar los gritos, las peleas, las acusaciones y los conflictos y no finalmente poder conectar lo que sentimos y pensamos y que las otras personas nos puedan entender. Solamente van a vernos en el caos, en el descontrol, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro quehacer como padres cuando tenemos esta característica? Y es que finalmente no le podemos, generamos en nuestro ambiente familiar una incapacidad para proporcionar a nuestros niños un ambiente saludable, ¿sí? Un ambiente estable. No le podemos modelar a nuestros hijos cómo experimentar sus emociones, cómo identificarlas y cómo expresarlas. Porque lo que les estamos modelando o es el absoluto silencio, es el hielo total o es el caos, ¿sí? Entonces, finalmente como que las cadenas familiares o hereditarias se pasan de uno a otro. Si a mí no me enseñaron a identificar mis emociones o me dijeron que eso que yo sentía era totalmente inadecuado, que era incorrecto sentir eso, pues yo voy como cortando, como limitando esto que yo mis sentimientos. Y si cada vez que yo las comunico voy a recibir castigo, pues evidentemente voy a saber que esto que yo experimento no se lo voy a poder decir a nadie porque implica una experiencia negativa para mí. Digamos que esto es a grandes rasgos lo que significaría este síntoma, pero ya para profundizar, entonces vamos a ver este síntoma en los niveles, en unos niveles más específicos para que lo podamos entender, ¿sí? En cómo se manifiesta el síntoma en la realidad de las personas. Entonces, digamos que la primera área que vamos a revisar es la del cuerpo y tiene que ver específicamente con la incapacidad para que nosotros podamos tener una relación adecuada con nuestro cuerpo. ¿Cómo se ve en acción? Pues precisamente el síntoma se ve en acción o porque estamos obsesionados por cuidar nuestra imagen, nuestro cuerpo, o porque realmente estamos totalmente descuidados, ¿sí? Yo creo que este síntoma lo que nos deja ver con claridad es precisamente esa la falta de equilibrio, ¿sí? La falta de equilibrio que tenemos, o sea, no podemos asumir la vida en intermedios. Tenemos que estar o muy arriba o muy abajo. No hay la posibilidad de un intermedio. Nos evidencia precisamente la dificultad que tenemos para reconocer esas emociones y sentimientos y reales y poderlos expresar. Entonces es muy importante porque quisiera que ustedes fueran pensando en sus historias de vida, que seguramente este síntoma no se ha visto solamente presente con nuestro familiar que consume, sino a lo largo de nuestra niñez, de nuestra juventud y de nuestra adultez. Cómo hemos reaccionado frente a la vida, cómo es la relación con nuestros sentimientos y definitivamente podemos reconocer nuestros sentimientos y emociones o usamos sentimientos rebusques. ¿Qué quiere decir rebusque? Estoy realmente molesta, pero lo que me pongo es triste. Entonces, no, es que estoy triste, pero finalmente en el fondo de mi corazón lo que hay es tristeza, hay dolor y lo pongo en tristeza, ¿sí? Porque tal vez aprendí que la tristeza no era buena, ¿sí? Que era un signo de debilidad, que tal vez lo que usted piensa y siente no es importante, ¿sí? Si lo que yo siento es tristeza, pero lo pongo a través, lo que especifico es que hay rabia,
¿sí? Lo manifiesto a través de rabia, algo que me genera tristeza. En cambio, reconocer que me genera tristeza, lo que yo expreso es que tengo rabia, que tengo furia, y entonces acabo hasta con el nido de la mascota, como decía mi papá. En ese momento puedo identificar que estoy usando un sentimiento rebusque. Tengo tristeza, pero mi tristeza la manifiesto a partir de la rabia y la ira, porque la rabia y la ira en mí significan que me voy a proteger y a cuidar. Pero finalmente la persona que está al otro lado o los que no están a nuestro alrededor no van a entender que finalmente el sentimiento o lo que está sucediendo en nosotros es una profunda tristeza. Solamente van a ver que es una persona que reacciona desproporcionadamente a partir de la rabia, que es injustificada, que tal vez actúa peor de lo que le pudieron haber hecho, o que no entienden, no tiene control de impulsos, no entiende no se le dificulta relacionarse con el otro, pero finalmente lo que usted está sintiendo es una profunda tristeza. Y si no va a conectarse con el sentimiento original, es muy difícil que le pueda dar resolución. Supongamos que estamos en una terapia, ¿sí? En un ambiente controlado donde hay un mediador. Y si usted lo que ha experimentado todo el tiempo con relación a esa persona es tristeza, pero lo ha manifestado a partir de la rabia o de la ira, ¿sí? Que sería la palabra correcta, pues lo que van a decir, lo que va a opinar la otra persona es que usted es una persona conflictiva, que le gusta buscarle problemas a las cosas, que es meticulosa, que es explosiva, ¿sí? Y en cambio de recibir solución a sus sentimientos, lo que va a generar es mayor castigo, ¿sí? Usted va a ser la que está o el que está desadaptado, ¿sí? En el momento en que usted logra identificar cuál es su sentimiento real, que claro, lo manifestó a partir de la rabia porque aprendió que ese era un sentimiento, una manera de protegerse, o que ni siquiera sabe que en profundidad lo que hay es tristeza, es muy difícil que se resuelva el asunto. Si en cambio usted logra conectarse con su sentimiento y expresar que lo que está sintiendo o lo que experimenta con el comportamiento del otro es tristeza, es más fácil que se pueda llegar a la solución de la situación, ¿sí? Pueda que la otra persona no haga una reparación, pero por lo menos usted puede desahogarse, conectarse y reconocer por qué está triste. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa dentro de usted para que le genere un sentimiento de tristeza? Pero si todo el tiempo estamos en la agresión, en la confrontación y en la pelea, ese sentimiento de tristeza va a seguirse negando, va a seguir estando al fondo de su corazón sin que se pueda resolver, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, de nuevo en el cuerpo, hay una desproporción, nos vamos a los dos extremos. O nos cuidamos demasiado o realmente tenemos abandonado nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se ve en acción? En la ropa que usamos. O nos tapamos hasta aquí, ¿sí? Usamos ropas muy anchas, usamos colores oscuros, tal vez no ropa apropiada para nuestra edad o nuestro ciclo de vida, tratamos de pasar desapercibidos, tal vez lo que mostramos al mundo es una imagen de alguien descuidado, que tal vez esa parte física no es tan importante, no le damos prioridad, o nos pasamos al extremo, entonces donde tal vez nos tenemos que vestir demasiado, un poco exhibicionistas, tenemos que estar llamando la atención todo el tiempo, nuestro cuerpo es lo más importante, realmente si le pasa algo a nuestro cuerpo, pues eso es una cosa de gravedad, queremos estar todo el tiempo lo mejor posible, pero no en el buen sentido de una calidad de vida, sino en el sentido de tener que mostrar a los demás que estás muy bien y que los demás te vean y te valoren precisamente por eso que tú muestras. ¿Sí? Bueno, con relación al pensamiento, que es otra área en donde se ve en acción este síntoma, pues es precisamente lo que ya les había hablado, la dificultad para establecer un pensamiento, o sea, digamos, pensamientos equilibrados, podría decirse. Siempre estamos a los extremos, o sea, no hay la posibilidad de una mediación, o es blanco, o es negro, o estás conmigo, o estás contra mí, o
o me entienden o no me entienden, ¿sí? Son pensamientos extremistas y de esta manera se ve en acción esta dificultad, ¿no? En donde realmente no hay puntos intermedios, en donde no hay la posibilidad de generar consensos con el otro, a tener posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar a partir de lo que nos dice el otro. Nuestra realidad es una realidad absoluta y no hay nada más que sea cierto, ¿sí? Es bueno o malo, correcto o incorrecto, nos mediamos a partir de esto y no, tal vez se nos dificulta ponernos también en el lugar del otro. Con respecto a los sentimientos, pues lo que les decía, yo pensaría que este sentimiento pues es el alma, el sustento de la codependencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver realmente con la desconexión que tenemos emocional, ¿sí? El hecho de que podamos decir o expresar sentimientos no significa que realmente sea lo que estamos sintiendo, ¿sí? Puede ser que yo enmascare mis sentimientos, que ni siquiera sepa con exactitud qué es lo que estoy sintiendo y hago uso de los de palabras comunes y corrientes y nos mantenemos en nuestro discurso a lo largo de la vida con los mismos 3 o 2 sentimientos, pero resulta que hay más allá, ¿sí? Habrá que revisar a profundidad finalmente por qué estallamos en rabia, por qué nos mantenemos en tristeza, por qué esos sentimientos de experimentar como que no hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios, de pensar que quizás las personas nos quieran hacer daño todo el tiempo, ¿sí? Es difícil lograr identificar en nosotros como codependientes qué es lo que sentimos específicamente, por qué lo sentimos y poderlo expresar. Esta partecita de los sentimientos se ve en acción, o sea, digamos que podemos ver cuatro áreas de acción con respecto a los sentimientos, ¿sí? Y quisiera que ustedes pensaran, ¿en cuál de esa área puedo estar yo? ¿Qué me habrá pasado? Para que tenga esta dificultad en conectarme con mis sentimientos o con mis emociones. Hay uno, el primero, que es los sentimientos de la realidad adulta, que es como la parte más centrada, es donde yo puedo identificar con moderación, con tranquilidad, con paz, con armonía, qué es lo que estoy sintiendo, o sea, sin necesidad de ponerle flores o de aumentarle el color o de quitarle intensidad. Es simplemente frente a un robo, supongamos. Me roban. Estoy en la calle, sale un ladrón, me asalta y pues frente a esa situación, pues ¿qué voy a experimentar? Miedo, angustia, rabia seguramente, por la indefensión, ¿sí? Y pues, ¿qué voy a expresar? Pues precisamente eso. Digamos que no quiere decir que cuando llegamos a adultos no podemos expresar o no podemos sentir rabia, no podemos sentir tristeza. Todos los sentimientos son buenos, ¿sí? Tienen una función. Cuando hablamos de poder experimentar mi realidad como un adulto, ¿sí? Mis sentimientos como un adulto, pues quiere decir que lo que sucedió, los eventos que sucedieron, generan en mí unos sentimientos, unas emociones y que yo los puedo identificar y los puedo expresar con moderación, sin que me tengan que hospitalizar en una clínica de reposo porque me robaron o porque ahora ya me encierran en la casa y no quiera salir porque me robaron, ni que entonces ahora salga con una pistola para defender. Es simplemente identificar que estuve en una situación de riesgo que me generó miedo, que quizás ahora tenga que tener algunas precauciones, pero que puedo continuar con mi vida, ¿sí? Por lo general se nos dificulta experimentar eso. La siguiente característica son los sentimientos inducidos por un adulto. Es decir, nosotros siendo adultos muchas veces experimentamos sentimientos y emociones inducidos por otro adulto. Esto tiene que ver con algo que se llama empatía. La empatía no es mala, ¿sí? Es al contrario algo que nos posibilita una mejor interacción con los otros. Pero cuando somos codependientes, la empatía deja de ser empatía. ¿Por qué? Porque cuando les digo los sentimientos inducidos por otro adulto, es que cuando nosotros como codependientes nos suele pasar
que al interactuar con personas cercanas, con personas significativas en nuestra vida y verlas que están en una condición de dificultad, ya sea de salud, económica, laboral, emocional, personal, nos cuentan su historia. La empatía se refiere a podernos poner en el lugar del otro y entender su situación y sus emociones y brindar quizás una orientación, un abrazo, una ayuda, un consejo, pero teniendo en cuenta nuestra naturaleza codependiente, ¿qué va a pasar? Nos pasamos de la raya de la empatía, es decir, empezamos a vivir esa. No solamente nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos sus emociones, sino que las asumimos como propias. Empezamos a experimentar y a vivir ese malestar que está viviendo esa persona como si fueran nuestras y resultamos sintiéndonos como locos, como totalmente descontrolados, como ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan abrumado? Y yo creo que eso nos pasa mucho cuando vemos el malestar a nuestros familiares que consumen. Asumimos esa realidad de esa persona, esa situación de esa persona como propia y empezamos a experimentar tal vez eso que la persona aún no logra entender por su negación frente al consumo. Empezamos a asumir las consecuencias negativas como nuestras, ¿sí? Y empezamos a asumir los riesgos que asume esta persona como nuestros, ¿sí? Y pues por supuesto que esto nos genera un total descontrol, porque ya no vivimos nuestras vidas y nuestros propios sentimientos, sino que vivimos por los sentimientos y las emociones de los otros. Son inducidos, o sea, se nos va la mano en la empatía. No nos ponemos en los zapatos sino nos ponemos en los zapatos, en los pantalones, en la camisa, en la chaqueta y en la vida del otro. Y empezamos a experimentar el malestar del otro como si fuera propio. Y eso pues nos afecta a la vida, ¿sí? La otra característica, la otra variable tiene que ver con sentimientos congelados de la niñez. ¿A qué se refiere? A que seguramente cuando fuimos niños, estuvimos en nuestra infancia, tuvimos que experimentar, pudimos haber crecido en familias disfuncionales o haber tenido que experimentar ambientes hostiles, difíciles, en donde tuvimos que vivir situaciones dolorosas, abusivas quizás, fuimos víctimas de abuso ya sea físico, sexual, emocional, psicológico, ¿sí? Y en ese orden de ideas experimentar nuestras emociones era algo muy intenso, porque eran situaciones muy extremas, muy dolorosas, muy vergonzosas, muy angustiantes, y como mecanismo de defensa aprendimos a bloquear, ¿sí? Entonces congelamos los sentimientos y las emociones. Las situaciones que vivimos en la infancia, que fueron de ese carácter, que fueron dolorosas, traumáticas, abusivas, no quiere decir que porque hayan estado en la infancia y ahora seamos adultos ya se hayan resuelto, o porque las hayamos congelado ya no pasa nada. No, ellas siguen estando allí y marcan pautas en tu vida, solo que aprendimos a congelarlas. Quizás en nuestra adultez no somos capaces de hablar de eso que nos pasó, tal vez ni siquiera lo recordemos. En muchas ocasiones pensamos que eso ya pasó y que eso ya hace parte de la vida y que hay que continuar, pero resulta que esas situaciones dolorosas hay que elaborarlas, hay que trabajarlas y hay que darles un nuevo significado, porque ellas sí siguen estando dentro de nosotros. Y esos son los sentimientos congelados, cuando aprendimos que tal vez por supervivencia era mejor no sentir, era mejor desconectarse, era mejor negar, ¿sí? Era mejor acallar, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede suceder cuando expresamos nuestras emociones y sentimientos siendo niños y no fuimos escuchados, no fuimos atendidos, ¿sí? Entonces eso hizo que nosotros sintiéramos que eso que experimentamos como emociones y sentimientos no sean importantes ni sean valiosos para las personas
ni para nosotros ni para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces aprendemos a congelar, ¿sí? Y por eso es que llegamos a la adultez sin saber, manteniendo seguramente estados de ánimo no saludables, sin saber por qué, o con la incapacidad para poder conectarnos con el otro. Precisamente ni podemos saber qué nos sucede, ni lo podemos saber, ni lo podemos expresar, ni podemos conectarnos con el dolor, ni con los sentimientos de los demás. Entonces en estos casos es cuando vemos quizás las personas y seguramente muchos de los adictos también, vemos que es una persona que finalmente como que nada la mueve, es plano emocionalmente, que ni le pueden decir de todo, pero nada le afecta, nada le mueve, nada responde, o minimiza, ¿no? O empieza a ridiculizar, empieza a decir que somos exagerados, que eso no es nada, que no es importante, o a no comunicar, mantener el silencio. Pero eso no quiere decir, eso lo único que quiere decir es que esta persona tiene dificultad con sus emociones y sentimientos. No quiere decir que sea, que no todas las veces, porque pueda que en algunas ocasiones sí ocurra, pero en muchas ocasiones puede ser que esta persona ha aprendido a estar desconectada de sus emociones, y no es que no sienta o no entienda, es que realmente no logra conectarse, no logra identificar y no logra ponerlo en palabras. Y por supuesto tampoco logra conectarse con la emoción y el sentimiento del otro. Entonces tampoco, o sea, ni se entiende ni no se entiende, ¿sí? La cuarta característica, cuarta variable que tiene que ver con los sentimientos, es con los sentimientos, se llama los sentimientos transportados de niño a adulto. Es decir, cuando nuestros cuidadores o protectores, nuestros padres, manejaban estados de ánimo intensos, vergüenza, ira, dolor, tristeza, y trasladaron esos sentimientos que eran propios a nosotros, y nosotros nos quedamos con esos sentimientos como si fueran nuestros. La vergüenza de nuestra madre por tener un esposo alcohólico se veía reflejada en la forma en que nos trataba, en los castigos que nos daba, y esa vergüenza nos la trasladó a nosotros, haciéndonos sentir que le generamos vergüenza a los demás, que nosotros no somos dignos, ¿no? No somos dignos de admiración o de valía, que generamos vergüenza. Cuando tal vez recibimos castigos muy severos, entonces esa ira descontrolada, esa rabia intensa, entonces que tiene nuestro familiar por la situación que vivía en nuestra infancia, no necesariamente por nuestra causa, sino por muchas otras variables, pero que se desfogaba contra nosotros, asumimos esa ira como nuestra, ¿sí? O asumimos ese malestar como nuestro. Nosotros solo podemos generar esto en las personas, ¿sí? O a veces pensamos, pero yo ¿por qué soy tan mal geniado? O sea, ¿por qué yo tengo esta como malestar? ¿Por qué yo todo el tiempo estoy acelerado? ¿Por qué todo el tiempo estoy tan poco tolerante? Y resulta que vamos a ver y son patrones familiares. Es la ira que nos heredó, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, el mal genio, ¿sí? Yo creo que mi papá tuvo unos padres muy estrictos, poco conectados emocionalmente. Él tenía un carácter muy fuerte, todo el tiempo, hasta su cara, todo el tiempo decían que era mal geniado, que era muy bravo. Y digamos que, ¿qué pasó con nosotros? Si lo buscamos en la figura masculina, mi hermano maneja la misma estructura. Tiene cara de serio, muy serio, de ser mal geniado, de ser de un carácter fuerte. Son sentimientos transportados desde la niñez. En los sentimientos congelados, ¿qué pasa? Que es la característica anterior. Nos sentimos vulnerables e infantiles si llegamos a poder expresar nuestras emociones y sentimientos. Vulnerables porque seguramente aprendimos que cada vez que decíamos cómo nos sentíamos, nos castigaban o nos ignoraban, y que eso es de niños, que eso ya es un comportamiento infantil, y usted ya es adulto y debe comportarse diferente, pero no es así.
Y con relación a los sentimientos transportados de niño a adulto, ¿qué pasa? Nos sentimos abrumados, nos sentimos fuera de control, porque precisamente hay muchos sentimientos que no son propios, que nos han pasado los adultos que están a nuestro alrededor, que no nacieron con nosotros o que no fueron producto de nuestra propia de nuestras propias experiencias, sino que nos los pusieron los adultos que estaban a nuestro alrededor, porque nos dijeron miles de cosas que tal vez nosotros no hicimos, pero que nos las atribuyeron o que desfojaron su malestar contra nosotros, y empezamos a experimentar sentimientos desagradables y no sabemos por qué, ¿sí? Nos sentimos, esto es una cosa que yo no entiendo por qué mantengo este estado de ánimo, no sé por qué me siento así, por qué no me siento como no me hallo, no tengo control, no puedo explicar, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya la última característica que tiene que ver ya de las grandes, acuérdense que estamos para poder ver en acción este síntoma, entonces vemos el cuerpo, los pensamientos, los sentimientos y finalmente la conducta. Entonces la conducta, pues creo que hemos hablado de ella a lo largo de la sesión, y es precisamente las conductas extremas, ¿sí? Entonces, o hacemos un total show, o finalmente frente a una situación que requiere que tú establezcas un límite, te quedas absolutamente callado. No apareces, no hablas, no comunicas. Siempre son extremistas, somos muy extremistas, nos vamos para un lado o para el otro. Nuestra conducta siempre es desproporcionada, ¿sí? No hay un punto de equilibrio. No quiere decir que ahora tú no puedas manifestar tu malestar, no puede ser que no hagas un reclamo, pero tiene que ser en el lugar correcto, de la forma correcta, con las palabras correctas. Ok. Es importante que tengamos en cuenta que el origen de esta dificultad pues viene desde nuestra infancia, cuando hemos sido ignorados por nuestros sentimientos, cuando hemos visto o hemos observado cómo los adultos que estaban a nuestro alrededor manejaban o le daban espacio a sus sentimientos y emociones, cómo los ponían en acción. Eso fue lo que aprendimos. Muchas veces estuvimos alrededor de padres o de cuidadores demasiado perfeccionistas, controladores, y hicieron que nosotros desarrolláramos más bien este mismo patrón, porque si nos llegábamos a equivocar, porque si llegábamos a fallar, porque si llegábamos a sentir, pues nos iban a generar un castigo. Entonces tengo que tener todo en control, nada se me puede salir de las manos, yo no puedo perder la calma, nadie puede saber lo que yo siento, lo que yo pienso, porque todo tiene que ser tal cual. O sea, vamos a manejar una fachada, la persona perfecta, cuando en realidad eso no son nuestras emociones ni nuestros sentimientos reales. O cuando finalmente nos desbordamos en el caos porque asumimos esa dificultad que hay a nivel familiar para reconocer o asumir las emociones, y además de eso le ponemos nuestro toque personal, en donde no sabemos qué hacer. Entonces estamos totalmente o muy maduros, muy controlados, o totalmente inmaduros y fuera de control. Estamos por fuera de todo contexto, en donde queremos tal vez llevar la contraria a estos padres absolutamente controladores o absolutamente disfuncionales, absolutamente caóticos. Y finalmente, si en nuestra niñez y en nuestra juventud no hay reglas, no hay normas, pues nos vamos a salir de control, ¿sí? Y súmele a eso que no podemos identificar cómo nos estamos sintiendo, o si lo identificamos nos toca camuflarlo porque es incorrecto sentir, ¿sí? Eso que estás experimentando es incorrecto. Los niños no lloran, las mujeres deben servir todo el tiempo, las mujeres no tienen voz y voto. Piensen en esas frases célebres, esas frases clásicas de la cultura en la que vivimos, y dense cuenta que muchas de esas han marcado la pauta de nuestro comportamiento, ¿sí? Cuando nuestras necesidades son ignoradas, no son validadas, cuando la expresión de las emociones y sentimientos pasan de largo por las personas que están a nuestro alrededor,
pues finalmente nos podemos volver caóticos, ¿sí? Porque no hay nadie quien atienda esas necesidades y quienes nos ayuden a darle manejo, o querer, lo que les decía, querer pasar como si aquí no pasara. Creo que se conecta con otra de los síntomas y es la antidependencia, ¿no? No necesito comunicarle a nadie, hay un resentimiento porque cuando yo lo necesité nadie me escuchó, pues ahora ya no les quiero decir. Entonces nos movemos en esos extremos. Quisiera que pensaran, que reflexionaran acerca de cómo les ha correspondido este síntoma en sus vidas, si realmente les ha afectado, si realmente ustedes asumen la vida con moderación, ¿sí? Con moderación, si asumen sus sentimientos y sus realidades con moderación o con desequilibrio, o pasan miles de cosas en la casa y usted se hace el de la vista gorda, o sea, no pasa nada, se hace el loco, o finalmente se reacciona desproporcionadamente y de cosas muy mínimas hace un caos, o con cosas graves hace el súper recontra caos, pero finalmente no se logran conectar las emociones reales, ¿sí? Verdaderas. Es simplemente un caos, 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 caos y descontrol, pero no una identificación. Entonces hay reacciones desbordadas para algo muy pequeño, o hay reacciones mínimas para algo muy grave. Quiero que piensen cuál es su pauta y cómo pueden traerla a las sesiones con sus terapeutas individuales para trabajar en esas pautas que identifiquen, y piensen en las raíces, cómo fueron sus relaciones con sus padres y cuidadores, cómo vieron que ellos manejaron sus emociones y sentimientos, cómo vieron que ellos se conectaron con sus emociones y sentimientos con los de ustedes, qué manejo le dieron y cómo manejan ustedes ahora mismo sus emociones y sentimientos. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.